Bienvenidos a Brutales. En este espacio converso con emprendedores, líderes y empresarios de los que quiero aprender. Son historias reales, con aprendizajes brutales para tu negocio. Si valoras esta conversación, porfa, suscríbete. Eso me dice a mí que vamos por buen camino. Ponte cómodo, sírvete alguna cosita y acompáñanos en esta conversación. Nos vemos del otro lado. Doña Fernanda Vicente, ¿cómo anda? Muy bien, Javier Bazán. Qué rico que por esta invitación. Muy entretenida, la verdad. Gracias por darte el tiempo. No, feliz, pues imagínate, acá estar en un día lindo y conversando contigo, buen panorama. Oye, Fernando, vamos a partir con preguntas brutales para que la gente un poco se haga una idea de quién eres, ¿te parece? Ya, igual la palabra La idea, brutal suena como, lo difícil de esta parte es que tienes que responder en una, dos, tres palabras máximo. ya, vamos, ¿Estás preparada? si tengo poder de síntesis, sí, estoy preparada, vamos. Ya. ¿En cuántos directorios estáis? Ahora en uno. ¿Cuál? Ah, como ya que la maté así, en una palabra. En uno, hice dos palabras, en el Scotiabank, en el banco Scotiabank. Llevo 8 años ahí de directora. ¿Cuántas empresas hay fundado? Varias, como 5. ¿Hay vendido alguna? Sí, 2. Lo más difícil de emprender. Mantener el ánimo arriba. Todos los días pasan cosas buenas y malas, así que lo más difícil es estar positivo siempre, pero somos del lado positivo de la vida. Lo más difícil de participar en un directorio como el de Scotia. Buena pregunta. Es que tengo un problema, yo como que tengo como la parte del riesgo medio como que parece que no nací como con esa muy activado. Yo creo que probablemente ver cambios que a uno le interesa que pasen son más lentos de lo que a uno le gustaría, pero finalmente ocurre. ¿Cuántos premios has ganado? No los cuento mucho, y sabes de que yo reconozco que tengo una cosa como que me da medio pudor todos los reconocimientos y todo, pero algunos sí, como varios. No Más te o voy a decir menos. cuál. ¿Como 10? Puede ser. ¿Cuál es el que más te enorgullece? Buena pregunta. Hay uno que me dio el Women Economic Forum que suena súper rimbombante, que se llama como Woman of the Decade, así, ¿cachai? Como bien cuático, pero yo pensé que era, al principio pensé que era estafa, para serte bien sincero, cuando me llegó una cosa de India. Dear no sé qué cosa, y yo dije, ay, obvio que me están estafando, po. Y de hecho ni fui a buscar el premio India y fue el representante de Chile local, el de ProChile, a buscarlo. Y después me llama y me dice, es que ¿por qué no viniste? Necesito venir a la ceremonia, una cuestión gigante, llena de gente, y yo así como así, ¿cachai? Y te pasaron unos videos tuyos, y yo así como, te juro que pensé que era estafa. Pero sí, fue súper lindo ese premio. Tu habilidad más brutal. Mapear situaciones. Sí. ¿Cuántas misiones comerciales hay hecho? Varias, ya ni me acuerdo, pero por lo menos unas 6 o 7 organizadas por Mujeres del Pacífico. ¿Qué te levanta en la mañana? Ay, es que soy rebelde, Javier, súper rebelde, entonces cuando hay cosas que no están funcionando y yo como que me propuse hacer algo para eso es lo que me levanta en la mañana. Como decir, ya, vamos, de alguna manera lo vamos a lograr. ¿Qué no te deja dormir? Perdón la expresión, pero pagar las cuentas, po. Eso yo encuentro que es la peor parte del emprendimiento. El último libro que te leí. Que leí, Siddhartha, lo volví a leer este verano porque cuando lo leí hace muchos años atrás, como que me encantó, lo leí después más después y hace tiempo que no lo tomaba, estaba bien amarillo con esas páginas que se están ya rompiendo y lo volví a leer en el verano. ¿Cómo se llama? Siddhartha, de Hermann Hesse. El dato que más te duele. ¿El dato? Ah, hay tanta brutalidad, tantas cosas, pero por ejemplo me duele mucho que las mujeres emprendedoras, la mayoría, no ganan más el 70% no gana más del sueldo mínimo. Lo que más cambia la realidad de las mujeres. Sin duda el empoderamiento económico. Lo que te hubiese gustado saber hace 10 años. Qué peluda la pregunta. Como te digo, ya a mí se me olvida todo. O sea, de verdad, yo como que viene el presente súper presente, entonces todo lo que viene para adelante, lo que va para atrás, se me olvida siempre. Pero lo que me hubiera gustado saber hace 10 años, ¿sabéis qué? No, me gusta todo. De hecho, cuando me preguntan, ¿te arrepentís de algo? No, como que todo me iba formando, como que siento que también eso de ir a brujas, yo me acordaría de algunas brujas que te en el futuro y esas cuestiones, y como que prefiero que que me sorprenda el mundo, la verdad, que vaya sorprendiendo la vida. Lo que creías firmemente hace 5 años y hoy día crees que es una estupidez. Sí, yo creo que lo totalitario.
O sea, el pensar que uno tiene como que la verdad, o sea, existe una verdad, como que yo tengo la razón. Para mí eso es algo que me he dado cuenta de que ni yo ni nadie tiene la razón así como en verdad, como que son verdades distintas nomás. Cada uno lo está mirando, o sea, cuando la gente te dice algo contrario, no es que quiera joderte a ti o solamente para estar en tu contra, sino porque realmente lo crees. ¿Eres dueño de una empresa que vende más de 3 millones de dólares al año? En Ventix tenemos grupos de pares empresarios que se reúnen a pensar mejor y decidir con perspectiva. Todo esto guiado por ex CEOs y directores con más de 30 años de experiencia. Aplica la membresía en ventix.cl. Te esperamos. Bacán. Oye, lo hiciste bien, ¿ah? ¿Ah, 5 en minutos, serio? todas las preguntas, sí. Ah, ya, es que yo las 3 palabras al principio era como 1, 2, 3. Oye, Fernanda, vamos a tu inicio. Vamos. ¿Qué pasó eh, que terminaste dedicando tu vida al empoderamiento económico de las mujeres? Yo creo que un recorrido de vida. Primero he tenido referentes femeninos súper potentes, súper, súper potentes. O sea, mi mamá, Power, mira, tiene 77 años y sigue trabajando full time, así, ¿cachai? En su carrera, ella abogado, notario, y 24/7, o sea, súper conectada. Mi abuela, Meli, se murió a los 96 años manejando su propia inmobiliaria. Ella enviudó muy joven, con 5 niños, y lo sacó adelante, creando de a poquito su propia inmobiliaria. Entonces mi suegra no terminó el colegio y es una súper empresaria chilena. Entonces, de verdad que te he tenido referentes primero muy potentes mujeres, o sea, como que siempre, entonces al mirar el entorno y decir, chuta, pero ¿por qué yo tuve esto y hay otras mujeres que no lo pueden hacer o no lo pueden lograr? Eso por un lado. Por otro lado, como te dije, soy súper rebelde y de verdad que a mí se digo que es el mayor dolor en realidad, más que cifras y todo, por ejemplo, la trata de blancas. A mí es una cosa que yo encuentro que es inhumano, o que mujeres tengan que prostituirse para vivir. De verdad, o sea, para mí eso es un dolor gigantesco. Por ejemplo, con los niños del Sename están ahí porque muy probable que muchas madres no tenían los medios y tuvieron que dejar los hijos ahí. ¿Y por qué digo de madres y no padres? Porque si existieran padres no tendrían que llegar para allá, probablemente. Entonces, encuentro muy brutal lo duro, descarnado, como dice tu propio programa, esa brutalidad humana en que las mujeres muchas veces son un objeto para muchas situaciones y que eso se presta sin duda para una cantidad de abusos gigantescos. Entonces, para mí el empoderamiento económico de las mujeres tiene que ver con romper dolores profundos históricos de la humanidad. O sea, así de profundo es. Y por otro lado, siento que somos subutilizadas porque es como que cuando se habla de política pública, cosas como que todo lo femenino se toma como la equidad, como por arriba, pero el recurso humano que estamos desperdiciando porque esas mujeres no se activen económicamente es gigantesco. Entonces, creo que ahí hay un espacio de dolor que se ha perpetrado de generaciones por los siglos de los siglos, que no ha sido solucionado. ¿Y cómo lo viviste tú, empezando tu carrera o qué sé yo, que te hizo también dedicar? Porque una cosa es verlo, vivirlo, otra cosa es dedicar tu vida a atenderlo. A ver, yo tuve un proceso, la verdad que primero tengo que reconocer que fui súper lenta en madurar. O sea, hay compañeras mías que eran así como súper determinadas y que querían llegar así, saber a dónde iban, y yo en verdad, en el colegio, lo único que contaba era los días para llegar al fin de semana. O sea, en serio, nunca fui la más matea al curso, nunca fui la más de nada, ¿cachai? ¿No? Era como, ya, le pasaba increíble, ahí todo normal. Después entré a estudiar periodismo, también no, primero estudié De hecho, derecho. perdón, me vino a la cabeza una, una frase de tu hermana que dijo, cuando era chica, la frase era, ¿qué vamos a hacer con la Fernandita? ¿Ah? Pero O sea, siempre, yo era, o sea, entiéndeme, lo único que me preocupaba era carretear el fin de semana, que me iba a poner estúpida, así, nivel estupidez máxima, ¿cachai? Entonces, bueno, tuve un proceso de madurar tarde, entré a Derecho primero y salí corriendo porque me sentía ahogada. O sea, verdad que, con todo respeto a los abogados, pero yo no podía estudiar esa carrera, soy súper creativa, o sea, me quería matar, ¿cachai? Y periodismo fue lo que encontré en el lado. O sea, salí corriendo, ¿dónde me meto acá? ¿Cachai? O sea, no fue que me gustara tampoco como carrera, te dije que era estúpida. Entonces, bueno, y la verdad que en ese proceso pasé muchas depresiones bien profundas y me pasaba, ¿cachai lo que voy a decir? Es muy loco, como que yo siempre tenía un radar muy extraño y como que todo lo agrandado. O sea, por ejemplo, mis papás peleaban y yo al tiro le hacía canciones, no se separen, por favor, ¿cachai? Unas cosas así como, ¿cachai? Como que los
tengo un sensor de cosas como muy emotivas que me van como cargando. Entonces, en algún punto fui más consciente de lo que pasaba fuera de mi casa, y me daba mucha angustia y mucha depresión que el mundo fuera tan injusto. Te juro, o sea, una cuestión así, sí, pero y además que yo vivía en esa etapa en que uno entendía que no había nada que hacer, po. O sea, salvo existía que le podía dar plata al señor de la esquina y que la vida por 100 pesos no le cambia la vida. Hasta que para mí se me presentó la palabra emprendimiento e innovación. Cuando llegaron esos dos como nombres, a mí me voló la cabeza, porque caché que no había que resignarse como con esas cosas, pues, ¿cachai? Y que además podía hacer algo desde lo social, desde el emprendimiento. No sé cómo explicarte. Yo como que sentía que era demasiado chica para poder hacer algo tan heavy para lo que pasaba afuera. Y ahí me cambió la vida y me dejé de tener depresiones y todo. Entonces, como te digo que soy rebelde, cuando yo veía algo que me daba rabia, yo decía, ya tengo que hacer algo para que esto... y me topé muy temprano con ver que había estas brechas, en el fondo, que lo que te digo yo, pues, esta cosa de la objetividad, como ser la mujer objeto, tantas situaciones que no veía en la televisión y que conocía gente cercana que le ocurrían, a mí me generó esa reacción de decir, ¿sabes qué más? Hay que hacer algo por esto, yo soy mujer y creo que tengo herramientas y con las que puedo trabajar para hacer algo. ¿Cómo fue ese proceso como de no calzar en el molde, por un lado, por otro, encontrar una identidad que te movilizara, y también superar un poco el típico síndrome del impostor de yo sí puedo hacer algo al respecto? La verdad, yo no entiendo el síndrome del impostor. Lo han explicado 1000 veces y no me cae en la cabeza, te lo juro por Dios. Entonces, como te digo, yo como que tengo como cosas que nací como que no están en versión on, ¿cachai? Una de esas es eso, o sea, yo como que ponte tú, voy, po. Y ahí vemos cómo lo hacemos, ¿cachai? Y como que yo siento que la saca igual, y no solo, si esa es la cuestión súper importante, porque también lo que he aprendido en todos estos años es que uno necesita ir complementándose con gente que te va a ayudar en ese camino, porque obviamente que nadie se la sabe todo. Entonces, eso por un lado. La primera pregunta me perdí, que me dijiste que te le iba a contar. Ah, la La primera pregunta. identidad, el La ident- molde. O sea, cómo encontrar, porque tú decías, no me hallaba un poco. No sé si tu hermana también lo mencionó, la Fernanda no calzaba en ningún molde y le es el costó molde. como encontrar como su propio cuento. O sea, yo en mi vida he postulado un headhunter, nunca. Porque nunca cabía en mi currículum en un formulario de un headhunter, ¿cachai? Y entendí muy temprano, en mi carrera profesional, ya después de haberme madurado, que yo me iba a tener que hacer mi pega sola. ¿Cachai? ¿No? Porque imagínate lo raro, o sea, yo soy periodista profesión 1, estudié licenciatura en estética, después me especialicé en innovación, bueno, hago 1000 cursos todo el rato, de hecho, en este minuto también estoy estudiando algo, siempre estudio cosas que me encantan, pero ¿cómo ponía eso en un headhunt tradicional si no cabe? ¿Cachai? No hay ni una posibilidad que lleva. Entonces entendí que iba a tener que hacer mi futuro sola, que iba a tener que crear yo mis espacios de trabajo, y que también eso tiene que ver con mi jubilación, que también siempre he pensado que no tengo que hacer yo, porque nadie me va a venir a dar un peso, porque Mm, laboralmente siempre he sido yo mucho más independiente en cómo me he gestionado. mm. ¿Y cuáles fueron esos primeros proyectos en los que te involucraste? Lo primero fue que, como te dije, mi suegra era una empresaria del mundo de la moda, qué sé yo, yo vivía en Estados Unidos y me dijo, oye, con mi cuñada traigamos una marca a Chile. Y fue mi primera incursión en el mundo del emprendimiento, fue traer una marca a Chile, de ropa, en Alonso Córdoba, así, todo así. Y de repente me pasó que me sentía súper ahogada, como en ese espacio. No por el rubro, ni donde estaba ubicado, ni con la gente que estaba, sino porque yo te dije, como que yo tenía como este pensamiento de que habían dolores que me afectaban, ¿cachai? Que estaban afuera de ese espacio donde estaba. Ya, bueno, entre medio estudié licenciatura en estética, como te conté, y con una amiga partimos armando una empresa que llevábamos arte a las casas, que era en ese minuto raro, porque todo el mundo iba a las galerías, no iba a la casa un cuadro, íbamos de los artistas, además que era súper frustrante, porque ahí del artista, imagínate aperrado, siendo su obra maravillosa, llegabas a la casa y te decían, es que no le combina con el sillón, y yo así como, oh, ¿cachai? Entonces esas fueron mis primeras incursiones, digamos, en el mundo más, sí trabajé en un tiempo laboralmente en empresa y todo, pero también me pasó que al poco tiempo miraba para afuera y decía, ya, vámonos, le decía a los que estaban al lado mío, llegamos a una empresa. ¿Cachai? Como que era algo que siempre lo estaba armando, como que siempre Mm. había un espacio de libertad y de independencia y de toma de decisión que como que había algo, cosas que me faltaban, entonces necesitaba crearla yo. ¿Qué obstáculos fueron apareciendo en esos primeros proyectos y qué aprendizajes te va llevando eso? Es que tú sabes que en el mundo del emprendimiento todo es obstáculo, pues no hay nunca nada fácil. Pero por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Cuando trabajaban en una editorial, que era el Mercurio,
en la Torre Santa María que no se abren ni las ventanas, por eso te explico el tema del aire, ¿cachai? Esta cosa como de que uno se ahoga. De repente miré a mis compañeros y le dije, vamos, nos vamos a una editorial nosotros, ¿cachai? ¿No? ¿Tú creí? Sí, vamos, 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 ya. Y mi papá tenía una casa que arrendaba y yo le dije, va, me arrendáis la casa. Me dice, pero me tenéis que pagar el arrendo de la casa, pues. Ya, ya, ya. Entonces todo eso, todos son obstáculos, pues, ¿cachai? Y ahí como que me senté, estoy hablando de año 1 antes de Cristo, dije, ya, ¿qué hacemos? Y empezamos a arrendar las piezas de la casa. Entonces yo creo que fue como una especie de cowork, pero no tenía nombre, pues, ¿cachai? Era como paguemos el arriendo, básicamente, ¿cachai? Entonces como que para que tú veas que todo es un obstáculo. Las cosas nunca se dan fáciles. Después cuando abrimos la Melí, que era acá en el barrio del Golf, una heladería y un café y todo, no sé, 2 años sin los permisos, y había que hacerlo igual, y la carpeta se les perdía, y uno tenía que estar ahí. Entonces como que es permanente. ¿Cachai? Eso es lo que, para los que están oyendo esto, suele decirle que el emprendimiento es un camino de obstáculos diario. Todos los días hay uno. Pero cada cierto rato hay buenas noticias y eso como que te compensa todo para atrás. Y las buenas noticias no necesariamente son solo económicas, que yo creo que eso es lo súper importante, por lo menos para mí. O sea, para mí el gran aprendizaje es el placer de hacer lo que a ti te gusta hacer, de poder vivir de lo que a ti te gusta hacer. Y que además de eso maravilla, que muy pocas personas lo pueden tener, estáis haciendo algo que ayuda a otros también. Para mí eso es la maravilla del emprendimiento, es tener una libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de propósito, con la que uno puede levantarse todas las mañanas como si tú, hay días que uno amanece así arrastrando las patas, tomándote el ansiolítico, ¿cachai? Porque ocurren, pero durante el día siempre hay algo que te hace decir, ¿sabes qué más? Esto tiene mucho más sentido para mí que mandar el currículum y emplearme en alguna parte. ¿Y en qué momento empieza a surgir esto de Mujeres del Pacífico? Bueno, desde la SET. Yo, la verdad que por el camino de la Melí, cuando estábamos construyendo este café, restaurante y qué sé yo, me encontré con un amigo del colegio que se llama Nico Chey, y Nico estaba partiendo en mando de la Asociación de Emprendedores de Chile. Y la verdad que yo siempre lo pongo así, como que yo sentía que yo era un Gollum. ¿Te acordáis del Gollum del Señor de los Anillos? ¿Por qué? Porque era un bicho raro, porque todas mis amigas trabajaban, toda la gente que yo conocía trabajaba en una oficina, mi papá no, con mi papá era independiente, ¿te acuerdas que era independiente, empresario, o no existía emprendedor, o comerciante, esas eran como las categorías antes, ¿cachai? Y cuando caché que había otros como yo, lo encontré alucinante, onda, no soy la única Coloma en este mundo. Entonces, la invitación de Nico me llegó demasiado bien, se empezó a armamos la set, y en ese espacio yo me sentía súper igualito, y empecé a captar que las mujeres teníamos también brecha en emprendimiento y que eran bien profundas, como la que te nombré. O sea, que la mayoría están en microemprendimiento por necesidad, que no crecen, que no facturan. Y dije, no, ¿sabes qué más? Y acá justo me dio la oportunidad de ir a un viaje a Silicon Valley con varias mujeres. Vimos la innovación así como así todo lo que estaba pasando en ese momento increíble, y encontré que era demasiado injusto que el resto de las mujeres en Chile no tuvieran acceso a esa información, y por eso creamos Mujeres del Pacífico, que básicamente se ha encargado durante 12, 13 años a capacitar a mujeres emprendedoras. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de crear esta organización? ¿Qué fueron los primeros dolores de cabeza? Loquísimo, porque primero piensa que fue un desafío de innovación en sí mismo. Uno, éramos 8 socias mujeres, o sea, guático armar una empresa así. 2, era una Sabía que si eran empresa, 8 ya era difícil. ya era heavy, ¿cachai? Después, segundo, era una empresa, no una fundación. Durante años nos pasó que, por ejemplo, íbamos a Perú, a Colombia y todo, y nos decían, pero ustedes están ayudando a la gente, son una empresa, no una fundación. Y yo como que en ese minuto la empresa B no era como extendido el conocimiento de ser una empresa, era como muy incipiente. Acá en Chile yo creo que fue los primeros, de hecho, que en el partido, o de las que se empezó a hablar de eso. Entonces, al principio ya como romper el paradigma de que algo social tenía que ser fundación, también fue difícil. Y por otro lado, encontrar un modelo de negocio. Po. Si nosotros teníamos todo el propósito, todas las ganas, pero era súper difícil encontrar un modelo de negocio. Hasta que realmente encontramos un modelo B2B, que fue, o B2G también, que finalmente es el modelo con el que trabajamos hasta el día de hoy. ¿Cómo parten? ¿Cómo partieron el proyecto? ¿Cómo cambió ese modelo de negocio? ¿Qué aprendieron de cómo trabajar con mujeres? ¿Cómo no trabajar? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué cosas fueron aprendiendo en esos primeros años que fueron definiendo un poco cómo fue agarrando vuelo? Yo te voy a decir algo que es bien políticamente incorrecto, pero lo que más aprendimos es que la mirada desde la academia no funciona. O sea, en general, todo este tipo de acciones de capacitación siempre se toman como desde lo académico, como desde la universidad, como esa mirada académica, y eso no funciona. Como que es súper
de entender la vida de las personas y sobre todo de las mujeres para poder entregarles los conocimientos de la manera que ellos lo entiendan y no lo vean como algo difícil, porque estamos hablando que generar habilidades, no solo conocimientos, que no son fáciles. Segundo, entender sus tiempos. O sea, nosotros muchos lo hacemos, por ejemplo, los viernes en la tarde o los sábados en la mañana, porque muchas veces en la semana no hay tiempo para poder hacerlo. Tercero, también entender la metodología. Yo creo que nuestro éxito sea la metodología. O sea, armar un método en el cual traspasamos este conocimiento, estas habilidades de una manera que es súper fácil incorporarlo, entenderlo, lo practican inmediatamente, es súper concreto, les genera valor rápido. Yo diría que eso ha sido como el mayor aprendizaje. Y hemos evolucionado el modelo de negocio. Sí, partimos primero hablando de súper innovación y después nos dimos cuenta que no era eso, B2C, pero nadie te paga por eso, imagínate que con lo que facturan, entendiendo también el segmento, el ir a lo masivo, ir a las personas que justamente las que estamos hablando, las que son en microemprendimiento por necesidad, que no significa que las microemprendedoras no pueden fundar empresas que también son de base tecnológica, porque esas empresas crecen, y también traspasar el hambre, las ganas de Mm. crecer. Entonces yo diría Eso te iba a que preguntar, como el asistencialismo, la sí, línea delgada entre empoderar y me, habitar el asistencialismo no es Me fácil de encanta, definir. me encanta porque como nuestra rebeldía tiene que ver justamente con antiasistencialismo. O sea, para nosotros es un trabajo de te paso las herramientas y te enseño cómo se usa, pero es tu trabajo hacer lo que funcione. Y pasa lo mismo después cuando fundamos la Fundación Por Todas, que no sé si si mi hermano te contó o no, que durante la pandemia empezamos a trabajar con las mujeres en las ollas comunes, pero no llevarle la comida fue lo primero que nos vinculamos, pues nos dimos cuenta que eran líderes increíbles. O sea, líderes igual o más que cualquiera de nosotras, incluso las que están liderando todas las grandes empresas, qué sé yo, pero invisibles, po. Entonces, yo creo que eso ha sido como también un sello, el anti-asistencialismo. Es como, velas de igual a igual, somos pares en esto, de hecho no hay ni una diferencia, yo tenía acceso a ciertas cosas y saben otras cosas, nos compartimos conocimiento, nos sentamos en la mesa en el mismo lugar, y de ahí para adelante construimos liderazgo, les pasamos las herramientas y ellas a nosotros también nos pasan herramientas. Es como muy de los dos lados. Nosotros aprendemos muchísimo de cada persona con la que trabajamos, de cada mujer con la que trabajamos. Ayúdame, no sé si la típica pregunta, ¿cuál es el caso de éxito? Para ti, ¿cuál es como el momento donde tú dijiste esta cuestión funciona? Acá hay una persona que realmente le pudimos traspasar conocimiento y generar un cambio. Ayúdame como a contar la historia de algún caso que tú digas, aquí esta cuestión funcionó acá. A ver, hay mucho durante el tiempo, han habido mucho, la verdad que como yo estoy más desvinculada ahora a Mujeres del Pacífico, sigo, pero en el fondo en el día a día estoy más en Maniquín, que es mi fintech ahora, que también tenemos varios casos que son súper bonitos, pero sí hay un caso súper emblemático en Iquique, de una señora que era profesora de química de un liceo, que la echaron antes de jubilar, imagínate en el desierto, yo siempre cuento esta historia, en el desierto, y ella miró el desierto y dijo, ¿qué hago acá? Y se puso a plantar aloe vera. Y no solo con plantar aloe vera, después se puso a hacer producto en base a aloe vera y después se puso a exportarle producto en base a aloe vera. Estamos hablando de una profesora de química de un liceo de Iquique que antes de jubilarse, estamos hablando de 60 años, no sé, la echaron de repente y vio en la nada, vio una oportunidad. Entonces nosotros sin duda no es que le hayamos ayudado a hacer todo ese proceso, pero le ayudamos en partes de ese proceso, le puso la marca, además que fue muy divertido porque un día me llama por teléfono y me dice, oye Fernanda, tengo que contarte algo, me eligieron entre las 100 mujeres líderes de Chile. Y yo sí, pero ¡wow! Te pasaste, qué increíble. No, me dice que tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Es que voy a estar en Alemania en un congreso de no sé qué cosa, exportando su producto. Y yo así como, qué chayo, ¿no? Para mí eso es, Mm, ¿cómo claro, cómo te lo puedo explicar? O sea, si sí. ella lo logra, cualquier persona lo logra. O sea, Mm. no hay que tener condiciones muy especiales para poder hacerlo. ¿Cómo fue tomando forma? ¿Cuáles fueron los obstáculos de construir una empresa? Una cosa es vender programas de capacitación. ¿Cómo lograste que Mujeres del Pacífico terminara siendo una empresa que tú hoy día pudieras un poco delegar la gestión, construir un equipo que funcione, que se sostenga, etcétera? ¿Cuáles fueron los obstáculos para eso? Yo te diría que lo más difícil de todo es encontrar el modelo de negocio. Porque yo siempre creo que era necesario que existiera. Hasta el día de hoy sigue siendo necesario y además nuestro sueño cuando lo fundamos siempre fue que alguna vez no fuera necesario. O
sea, que alguna tuviera que terminarse porque no, ya está solucionado este problema. Pero lo más difícil fue encontrar el modelo de negocio adecuado, sin duda. Y eso hace que cuando ya funciona, tenía un fit con el mercado y todo, ya entendiste a quién requiere tu servicio y qué sé yo, hace que esto ya se vaya sosteniendo en el tiempo, se vaya estructurando. El tener socios también ayuda muchísimo y eso es otro consejo, ¿ah? No emprendan solos, ni sola. Emprendan siempre con... Hay gente que me dice, ay, pero es que me van a estafar, es que me va a hallar pésimo. Yo he tenido experiencias increíblemente buenas y increíblemente malas con socios y socias. Mm, Pero eso no quiere decir que no sea mejor que ir solo. mm, Porque de verdad, porque uno no, nuevamente, lo que digo yo que aprendí, uno no tiene la razón en todo, uno no tiene la verdad en todo. De hecho, uno tiene que aceptar que sabe muy poco de algunas cosas, uno sabe harto, pero hay otras que uno no sabe nada. mm, Y manejar empresas es hacer malabarismo en una serie de habilidades y conocimientos. Entonces, pero cuando uno logra encontrar el fit del modelo de negocio, ahí ya todo empieza a encajar más y empiezan a haber mm, otros desafíos, más de mm, crecimiento y qué sé yo, y de sostenibilidad en el tiempo. Porque además que siempre hay que estar dando algo nuevo, porque al final la mm. idea, la misma propuesta de valor con la que partiste probablemente no va a funcionar para toda la vida. Pero el modelo de negocio me ha sido siempre como el pilar uno del desafío. O sea, porque yo creo que lo que uno inventa siempre se necesita, Mm. pero el ¿Y tema es que cuándo alguien esté dispuesto a cuajó pagar. y cómo hoy día funciona? O sea, qué- Sí, mira, cuajó, yo creo que por ir buscando opciones de modelo de negocio y donde funcionó fue en el B2B y en el B2G, que te digo yo. Uno es nuestros clientes principales, que en ese minuto era también bien abstracto, ¿cachai? Como venderles programas para capacitar emprendedoras, pero gracias a Dios como que el emprendimiento en algún punto se fue entendido como que era una herramienta vital para la sociedad. Entonces, empresas en sus cadenas de proveedores que necesitaban de alguna manera tener más mujeres o querían beneficiar, muchos del área de sostenibilidad en general, por ejemplo, mineras que quieren impactar a sus comunidades, empresas que impactan en sus comunidades, incluso, por ejemplo, las parejas de personas que trabajan donde ellos están, o programas de outsourcing que necesitan que también haya la posibilidad de emprender, o autoemprendimiento interno. eh, Muchos gobiernos, trabajamos con muchos gobiernos, que en el fondo necesitan también, porque que es importante dar herramientas a mujeres para que puedan generar su propia fuente laboral. Entonces, yo diría que además, contraintuitivamente, cuanto mejor nos ha ido fue para la pandemia y para el estallido social. O sea, fue heavy, porque el estallido social las empresas miraron para afuera, pues. Y fue chuta. No tengo que estar solamente mirándome a mí y lo que yo necesito y mis logros y lo que yo necesito ganar, sino que la sociedad me está diciendo comparte, pues. ¿Cachai? Y nos vinieron a buscar muchísimo. Oye, ya queremos hacer cosas como con el entorno. Y en la pandemia era tan brutal como estaba destruyendo el empleo que mm, también fue una súper oportunidad para nosotros. mm, mm. Y respecto a trabajar con los gobiernos nunca es fácil. Primero, construir la confianza para que depositen en ti estos programas, ¿no es cierto? Mm. Otra cosa después es que te paguen, que es Ah, bueno. un desafío. Eh, y lo tercero es poder sostener toda esa burocracia. ¿Qué han hecho bien, Cris, tú, que han ido aprendiendo, que les ha ido funcionando? Mira, yo entiendo la venta como algo muy relacional más que transaccional. Y eso siempre lo he entendido así. Y con todo, el B2B, B2C, B2 todo. Pero generalmente en B2B y en B2G, en gobiernos y empresas, la relación para mí es súper importante. Entonces, y además pasa muchas veces que cambian a las personas. O sea, tú de repente tenías una súper buena relación con alguien y después la cambiaron y llegó otra persona nueva y entablas una nueva relación. Pero son relaciones de valor mutuo. Yo creo que eso es súper importante y eso en toda la vida también es un consejo si sirve para alguien que hay muchas personas que van primero por la transacción y es súper transaccional la relación. Y yo creo que uno va generando más vínculos profundos con la relación. Entonces, se genera una relación de confianza, una relación de valor mutuo, en la que incluso te dicen, oye, el próximo año estoy complicado en el presupuesto, ya, veamos qué hacemos juntos. O sea, te ponen ellos el desafío de seguir trabajando Mm, juntos. mm, Y eso se da solamente porque hay una buena relación y porque el producto que uno entrega es el bueno. Entonces, mm, yo creo que si tú me dices una cosa, efectivamente los tiempos de los gobiernos son lentos, súper lentos, pero cuando ya uno se instala en esa relación, la persona que viene a evaluar y dice, sabes que esto es súper bueno igual, y te vuelve a mm, conocer y encuentra que tal valor de nuevo. mm, Entonces, y eso ya tenía el contrato, entonces ya como que mm, ahí uno ya sigue nomás, pero es mm, súper relacional y con el B2B es exactamente lo mismo. O sea, mm, cuando uno genera una relación con una persona, incluso a esa persona ya le da pena después cortarte. Por mucho, de mm, repente no puedes seguir, pero te los pones de una manera en que tú tratas de buscar una solución para poder seguir trabajando conjuntos de alguna. Entonces, mm, para mí las relaciones comerciales son relaciones, mm, no solo transacciones. mm. Ahora la pregunta al revés.
¿qué, cómo sería hacerlo mal? O bien, si tenía algún caso donde te equivocaste, te dolió y aprendiste y que te diste cuenta que la relación era lo más importante. Yo nuevamente quiero que hacerlo mal es ir por la transacción solamente. O sea, ser muy transaccional es como siempre generar una relación esperando algo Mm, para ti. Creo que el mm, principal error que existe, porque la gente se cansa, porque la gente, mira, una socia mía me decía la otra vez, o eres giver o eres taker. mm, Y yo creo que el error es ser taker. O sea, esas personas mm, que van solamente a sacar algo para ti. mm, Hoy día estamos todos conectados, todo se comenta. mm, em, y la verdad que la gente no solamente quiere no mirar a esa persona que está en esa empresa como una billetera, básicamente. mm, mm, ¿Cachai? ¿No? Hay una persona que está atrás, que tiene que tomar decisiones, que no la toma sola, entender cuáles son los drivers para la toma de decisión. Entonces yo creo que ser súper transaccional al final te va a ir quedando bien aislado, mm, por mucho que tu producto sea fantástico, porque si pueden elegir otro, van a elegir a otro después. mm, mm. Porque al final del día tú no estás entregando algo a cambio, sino que, claro, es una transacción como un servicio, un producto, pero no hay nada más. Entonces, para mí ese es el principal error en una relación comercial, sí o sí. De hecho, a ver, esto es histórico, cuando uno veía a esos señores que hacían negocios, ¿te acordás? Y venían con los asiáticos, siempre son como en comida, ¿te fijáis, no? Mm, Siempre son bien mm, relacionales, uno ya no sale a almorzar ni a comer con los clientes, pero uno puede generar un vínculo, mm, que no quiere decir que sea poco profesional, sino que es un vínculo de cuidado, como de cariño en la relación, ¿cachai? mm. Porque al final nos estamos nutriendo ambos de esta relación. Y los dos estamos ganando con esto. Eso, y errores que he cometido, es que como nuevamente te juro que no tengo conciencia de nada, me olvida todo, entonces probablemente he hecho millones de errores. Sí, me recuerdo de algunas cosas que no habría hecho, para ser bien sincera, con proveedores, que me acuerdo que, y por un tema súper como esto es bien honesto, ¿ah? Y pido perdón abiertamente, me acuerdo cuando teníamos la cafetería, que pucha, que era difícil generar, porque vendíamos mucho, y se iba toda la plata. No quedaba nada. Yo me acuerdo de haber llorado, así como decía, pero ¿cómo no puede ser si vendimos caleta y no quedó nada, ¿cachai? Y, por ejemplo, claro, yo compraba ciertas cosas dulces y algunas otras cosas que comía, y de repente yo armé una planta y empezamos a hacer la comida y todo, y empezamos a hacer esas mismas cosas dulces, y reconozco que en ese minuto era sobrevivencia, y ahora de verdad me arrepiento muchísimo de haberlo hecho. Y de verdad que creo que había buscado otra manera de haber hecho lo ¿Como mismo, haber pero reemplazado al proveedor, decís al tú? proveedor y haberlo hecho yo. Y que ahora Mm, me pasa cuando no va a una empresa y después tú ves que la empresa hace lo que tú le ofreciste, ellos, peor, porque, o sea, obviamente que lo que yo hacía haber sido peor, pues, ¿cachai? Porque ellos mm, saben hacer lo mm, de ellos, mm, me da rabia, pues. mm, Independiente que no hay propiedad intelectual, si al final la comida es comida, ¿cachai? No es nada, no estamos hablando de cosas que son de investigación y desarrollo profunda, pero sí es su trabajo, ¿cachai? Entonces, y uno de repente dice por costo, que es una típica mirada empresarial, por costo lo voy a hacer yo. Pero sí es mm. lo mismo, ¿cachai? Yo encuentro que ahí me equivoqué, debería haber tratado de haberle dado un twist y haber hecho algo distinto. Voy a insistir en un tema que es para ir a lo práctico. Eh, ¿Cómo cuidar una relación cliente-proveedor, una relación de largo plazo? Sí, cosas como prácticas que de repente se pasan por obvias, pero no lo son. Que son súper importantes en los momentos difíciles, en los momentos de tensión, que hay que cuidar. Yo creo que es súper importante estar siempre preocupado de hacerle su pega más fácil. Yo creo que eso es súper importante. Porque son personas que están al otro lado de la mesa, están en una empresa, que no son los que toman las decisiones solos, que tienen personas de distintas áreas interviniendo, entonces, y que tienen millones de otras cosas que hacer. O sea, tú no eres lo más importante en su vida. Entonces yo creo que por uno es tratar de hacerle la pega más fácil, porque si tú le haces la pega más fácil, lo valoran y de verdad que lo agradecen. Dos, tener indicadores que les sirvan también para mostrarse a ellos internamente. O sea, ojalá esta generación de valor no solamente sea para la empresa, sino para la persona también, que es tu contraparte. Creo que también Mm, es súper importante. Yo no tengo idea muchas veces las vidas familiares que tienen, no estoy hablando de saber de su familia, salir a comer con ellos, ni mucho menos, ni salir a tomar desayuno, pero sí de generar un vínculo de buena onda, positivo, mm, oye, que tengan un súper buen día, de repente cuando hay como problemas, ser solucionador de problemas y no generar más problemas, mm, como que para mí eso es cuidar una relación comercial, o sea, más que cuidarla porque a mí me sale súper innato, pero es como entender de que estamos generando un valor conjunto, y mientras más valor generemos conjunto, más valor va para los dos lados.
Mm, mm, Entonces, nunca echarle la culpa a ellos de las cosas, aunque la tengan, mm. ¿cachai, no? O sea, Morderse la lengua y gestionarlo. obvio, o sea, ¿sabéis qué más? Pucha, ¿sabéis que se equivocó la persona? Mala suerte, yo me hago cargo, yo lo arreglo. Solucionador, ¿cachai? De problema Mm, para esa persona. Sí, y eso es otra cosa que aprendió Javier en toda la vida. Hay personas que dicen, oye, que tengo mala suerte, siempre me va mal. Yo les invito a revisarse un poquito. Yo creo que en general siempre, como te decía anteriormente, con la verdad, tiene dos partes, las cosas que pasan tienen dos partes. Y algo que también aprendí en la vida, o sea, es más fácil algunas veces como decir, oye, pucha, es que mi contraparte, no sé qué, es que ellos no sé cuánto, es que, y echar la culpa la verdad, afuera. ya ahí no te estás haciendo cargo tú, po, y si no te haces cargo tú, te va a pasar siempre, vas a tener mala suerte. Mm. Y eso también es Hay algo algo que interesante aprendió. de eso en ti, que como bien dices tú, te sale bien natural, pero perfectamente el mismo relato de falta de empoderamiento de la mujer puede ser una banderada que reclama del problema, pero tú en cambio te haces cargo del problema. Mm. Es sutil el cambio, pero es notoriamente eh, impactante la diferencia que genera uno u otro, como el ¿Sabes rechazo de qué? Ahí yo repente de un creo lado o que verte sí. como una solucionadora. O sea, sí, yo de verdad aquí punto que creo que a mí ahí ser periodista me sirvió mucho, porque tenía que conseguir la noticia y el dato como fuera, y a la Mm, hora que fuera. O sea, no había opción a no hacerlo. Y yo te moría al principio, pero moría la vergüenza, tenés que estar llamando a unos señores y yendo a su oficina y hablando con la secretaria, y ¿cachai? Pero lo lograba y había una satisfacción de haber logrado algo súper difícil, que mm, como que uno empieza a agarrar el gustito, ¿cachai? Entonces, como que yo creo que ahí me transformé en bien doer y como entendiendo de que si no podía hacerlo, hay que hacerlo igual. O sea, como que no existe la mm, opción. Y en el emprendimiento mm, hay que hacerlo igual, te guste o no te guste. Y ahí, bueno, mm. fui encontrándome con otras personas mucho más parecidas a mí, que en el emprendimiento hay varios, la mayoría somos así, digamos. Y entre esos, no sé, pues mi amigo Marcelo Vital, que ya parece que echó su historia de la Coca-Cola, pero, o sea, de agua benedictina, pero que en verdad persiguió Horst Pullman por el estacionamiento, o sea, real, para poder entrar al Jumbo. Si no, jamás hubiera llegado al agua benedictina al Jumbo. Jamás hubiera sido por un comprador. Mm, ¿Cachai, no? Y eso a mí cuando oigo esa historia me da más ganas, entonces como que, ¿cachai? Uno empieza a mm, ponerse como que se empieza como a leonar con la cuestión, mm, ¿cachai? mm, Pero lo que te das cuenta es que uno hace que las cosas pasen. mm, No, las cosas generalmente no te vienen a buscar, ¿cachai, no? mm, Están allá, dados mm. por lejos, y uno tiene que hacerlo. Entonces, para mí eso es como una manera de afrontar todo, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo empresarial, todo, ¿cachai? O sea, uno hace que las cosas pasen. ¿Qué estaba pasando en tu empresa? ¿En qué momento, perdón, en ti, en tu vida, cuando empieza a aparecer en tu cabeza, en el radar, esta posibilidad, esta invitación que te haces coach? No, ayúdame a entender la Ah, previa de todo esto. mira, la verdad, yo estaba en otra. Yo estaba en mi mundo B, ¿cachai? Mujeres del Pacífico. De hecho, también estaba creando con una socia una plataforma de crowdfunding que era financiamiento colectivo, que era justamente para no tener intermediarios y financiar. En el fondo, en ese minuto eran más proyectos más artísticos, cosas así, como cine y cosas así, con, en el fondo, mecenas, entre comillas, que querían. Y en ese proceso conocí en ese minuto al gerente general del Scotiabank, que ya no es el que está ahora, y me invitó un día a almorzar y quería que le contara de crowdfunding. Y ya, listo, chao, me fui. Y después un día me llamó y me dice, oye, quiero juntarme contigo. Y me dice, oye, Rayo para la Soma, vamos a cambiar de directorio y queremos meter una mujer. Y yo le dije, pucha, te lo agradezco cantidad, pero no. Y engrupía yo, po, porque el mundo ve, ¿cachai? Toda la cuestión, así como, no, que, ¿me entendí? Como con Pero, a ver, ese espérate, espérate. Estás prejuicio. ahí sentada en la mesa y te dice, quiero que tú seas queremos invitarte al directorio, y tú le Claro, dices queremos poner una que no. mujer, que a ti te interesaría. Yo le dije, pucha, te le agradezco cantidad, pero la verdad que yo mis 24 horas al día la dedico a algo que a mis cosas que tienen mi causa, qué sé yo. Y aparte que como que mi rebeldía me salió de adentro, el no quiero ser la cuota de género, Mm, ¿cachai? Y le dije, te puedo dar un sinfín de nombres de mujeres que se dedican a director y qué sé yo. Y me fui, po. Y llegué a mi casa y le conté a mi marido así, cacha, así la anécdota, cacha lo divertido lo que me pasó hoy día. Y me dice, tú eres, o sea, aparte en este minuto de decirle que sí, ¿cómo se te ocurre decirle que no? ¿Cachai? Se me encontró que era totalmente idiota, ¿cachai? Y eso tú creí. Bueno, le llamé, le dije, mira, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Bueno, la cosa es que partió una serie de reuniones y vino un canadiense
que era el directorio de varios, o sea, el presidente de varios directorios de escucha acá en la región, me hizo una entrevista y yo le dije, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Por qué yo? No porque no creía que tú eras, nuevamente, te dije que no tengo activada la cuestión riesgo, nada, o sea, porque quería cachar, porque no quería hacer la cuota de género, y le dije, no quiero hacer la cuota de género. Y le dijo, mira Fernanda, tú en una persona tienes innovación, pyme, que es un área que, el tema de las mujeres, más en nueva economía, o sea, y lo encontré tan inteligente que dije, ¿sabéis qué? Me tincó. Y llevo 8 años y ya, pues. Así que ha sido una buena experiencia. Oye, pero qué interesante el caso, porque pasa que, me imagino, no sé si está estudiado esto, pero que la mujer le cuesta decir que sí a ciertos espacios que sí merece, ¿o Sí, no? sí, totalmente. Está todo ese tema como de la super hiperconciencia de todo, y lo que tú decís, este síndrome del impostor y una serie de cosas. O sea, También esta yo cosa, ponía un hombre en ese almuerzo y dice dónde firmo, siento yo, mucho más fácil. sí, pero si lo loco mío no era que no sintiera que no podía, era que no me interesaba. ¿Cachai? Ah, No. mira. Porque yo Mm, quería dedicar mi día a lo que a mm, mí me apasionaba. No estaba en mi mundo esta estructura corporativa, ¿cachai? No existía en mi cabeza, tampoco tenía el deseo de ir para allá. mm, Y que se me mm. presentó una oportunidad que fue como... Entonces después me pasó que después de que entré al directorio, tuve la oportunidad de tener más directorio, pero nuevamente, como que, nuevamente yo, cuando, no sé, que me viene mucha gente a preguntar, mujeres y hombres, del tema del directorio, y yo soy el director y todo, le digo, ¿sabéis qué? Perfecto, pero piensa dónde quieres estar tú, cuál es el lugar que a ti te gusta aportar, no cualquier cosa. O sea, a mí me dicen, no sé, querés ser directora de un gasoducto, como la lata, ¿cachai, no? No es mi lugar, no es donde quiero aportar, no es lo que me hace. A mí me hizo mucho sentido la industria financiera porque tiene mucha incidencia en la calidad de vida de las personas. Mucha incidencia. Y por eso me enamoré de esta industria. ¿Cachai? Encuentro que es fascinante. O sea, piensa que todos tenemos que convivir con el tema plata desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Cuáles fueron los miedos? Acuérdate de ese momento antes del primer directorio. ¿Cuáles eran los miedos, las dudas, las sensaciones de Fernanda Vicente antes de sentarse en esa silla? Nuevamente, te digo que no tengo mucha conciencia de las cosas. No, era como entretenido. De hecho, llegué el primer día y en ese minuto era un ascensor dorado que subía hasta el piso, como donde era el directorio. Ahora había Como de un ascensor película. especial, ¿Ah? especial. No para directores, pero como para cierto espacio de, ¿cachai? Porque era un edificio antiguo que iba como atrás de la Plaza de la Constitución, ¿cachai? Em, y además divertido porque subí ese día, entonces subí yo, 8 años menor, y subí un señor más mayor. Entonces íbamos en el ascensor los dos juntos. Y me dice, digo, hola, hola. Y yo le dije, ah, ¿tú eres director? Me dice, sí. Y dije, ah, ya. Y me dice, ¿tú vas a presentar al directorio? Tal, pensaba que yo era como, no sé, parte del equipo, del banco. Asesora, Claro, consultora. y yo le dije, no, yo soy directora, igual que tú. O sea, en el fondo yo soy tu compañera en el directorio. Y me miró con una cara y en realidad hoy somos súper amigos. ¿Cachai? Y llegué y eran todos mucho mayores que yo, eran todos hombres, señores que llevan muchos años ahí, exministros. Y hasta el día de hoy somos súper amigos. Entonces fue fascinante llegar a este mundo que no conocía, que era distinto, súper respetuoso, súper buena onda, súper caballeros todos. Fue súper choro, o sea, de verdad como que iba como, te diría como más como con expectativas de que entretenido, más que de asusto ni Mm, de nada, era mm, como, qué mm. choro esto. Y me encantó empezar como a poquito poniendo mi voz, poniendo mi tono, poniendo las cosas de una manera distinta. Creo, Javier, también es un consejo, si a alguien le sirve, que la forma es tan importante como el fondo. Eso es súper importante. ¿A qué me refiero con la forma? Desde cómo uno ¿Hay se algún viste, ejemplo sí, que pueda desde cómo uno una se historia? viste, desde cómo uno dice las cosas, porque yo siempre he dicho que uno es un poco como el caballo de Troya, ¿sabes? Como que de alguna manera, porque es más fácil que la gente lo entienda cuando viene de algo que le sale más fácil de mirar, de entender, de oír, Más en el propio. tono. Mm, mm, Claro, cuando uno es más confrontacional, cuando va y como el choque, cuando es que la cosa, al final del día no te oyen. mm. La manera en que te oigan es que ni siquiera se den cuenta que te están oyendo. ¿Cachai? No sé si me estoy ¿Cometiste ese explicando error bien. de ser demasiado, demasiado? Alguna vez sí, y después como que recapitulé para atrás y dije, ¿sabes qué lo hice mal? Lo haría hecho de esta forma para que tuviera Mm, más entrada esto, ¿cachai? mm, Parte de lo que me ayuda en la vida también es meditar. Empecé a meditar mm, full porque necesitaba llegar como con esa tranquilidad mental y lucidez para poder
poner Mm, los puntos que a mí me parecían importantes y es lo otro, no dar todas las batallas, dar solamente las que te mm, parecen importantes. mm, Y lo otro, entender que uno está en un directorio que es funcional a la empresa, uno va a generarle más valor a la empresa. Eso también es súper mm, importante, o sea, ¿cuál es el rol de un director? Sin duda es eh, la estrategia, mucho como de estar medido, fiscalización, pero también entender que uno va a agregar valor, po, no va a poner problemas. mm, Entonces ahí es donde uno tiene que llevarla como, eso es como ecualizar, ¿no? O sea, no tomar mm, roles de la administración, entender que no vaya a puro poner problemas, pero también tenéis que cuidar el valor de la compañía. Te gusta o no te gusta, tú estás cuidando el valor de la compañía, ni siquiera de los accionistas, de la compañía en general. mm, ¿Cachai? Tú vas ahí para darle valor a ese espacio. Entonces, por eso uno tiene que gustarle donde está y tiene que apasionarte en la industria donde está, porque vaya a agregar valor. No mm. solamente a Oh, mirar números mm. y, ¿Tuviste tú que romper ciertos sesgos tuyos para poder habitar mejor ese espacio y ser más funcional el espacio? no, más que sesgo, yo creo que sí profesionalización de mi rol, ¿cachai? Mm, Y lo otro, que también entender cuál es mi lugar en el directorio. Yo creo que mm, eso también es súper importante. No todos vamos a jugar, o sea, de hecho la idea es que un buen directorio tiene personas que mm, aportan cosas distintas, po, no mm, todos iguales. Entonces a mm, mí tenía que entender, entonces, por ejemplo, si hay cosas que a mí no me han ofrecido, yo no lo entiendo como un ataque a mí, sino que lo entiendo como que mi rol está en otro espacio de ese directorio. mm, Por ejemplo, un comité de algo, ¿cachai? No sé, un comité súper técnico de algo. Yo no soy la más técnica en la industria. Después de 8 años ya conoce mucho, digamos. Pero sí sé de dónde aporta mi valor. Y eso mm, también es importante entenderlo, ¿cachai? ¿Cuál es lo que tú vas a aportar a ese directorio? Porque es ahí donde encajan las piezas del puzzle. Si tú vayas mm. a ponerte en otros espacios que no son, que no son el por el cual tú estás ahí, vas a tener problemas. Claro, te diluí, te perdí y dejar de Y no aportar aportáis valor. el valor que tenéis Mm, que aportar, si por eso estáis ahí. O sea, a mí por eso cuando Jim Mick, que era este canadiense, que verdad, lo valoro cantidad y también me recomendó, anda a todos los comités, aunque no seas titular, me ha dado los mejores consejos y fue cuando me dijo, es que Fernando, tú eres una persona encarnada y esto, entendí perfecto porque me estaban eligiendo. mm, mm. ¿Y cuál es mi aporte? Desde la Claro, innovación, no desde tengo este que nuevo transformarme, tengo que mundo. usar lo que yo tengo al servicio Eso de la es, no me causa. tengo que poner Mm, más masculina, ¿cachai? No mm, tengo que tratar de ser más gritona, no tengo que tratar mm, de saber más de lo financiero. Yo vengo a aportar desde lo que ellos no tienen. mm, ¿Cachai? Y mm. creo que eso ha sido parte interesante de mi aprendizaje, ¿no? Hablemos desde el otro lado, desde el banco, desde de este directorio que abrió este espacio para ti. ¿Qué hizo bien el banco para permitir a una Fernanda Vicente? Estoy pensando en otros directorios o otras empresas que dicen, ¿cómo hago para que este directorio parsimoniosamente pueda ir integrando mejor otras miradas? ¿Qué hicieron bien en el banco que a ti te permitieron florecer y que lograron cierta sinergia? O sea, yo creo que primero era convocarme, que yo creo que eso fue bien especial, porque en general los perfiles que buscaban paso de espacio eran muy distintos, po. Eso por un lado. Dos, el valorar lo que yo venía a aportar. Y era mucho más chica que ellos, venía de un espacio nada que ver con ellos, y fue muy valorado y muy respetado, y por eso digo que hasta el día de hoy tenemos súper buenos vínculos con esos compañeros, viajamos juntos, y la verdad que por pega, digamos, para Canadá y por el Victoria y todo, pero la verdad que fue un espacio de mucho respeto, respeto profesional por el otro, independiente que uno sea hombre, mujer o lo que sea, eso por un lado. Después me tocaba harta evolución, porque el banco después se fusionó o compró el BBVA, después volvieron los canadienses a comprar la participación y hubo cambio de director y gente que sale, pero siempre había mucho respeto profesional, que yo creo que eso es súper importante y aprendemos mucho de todos. Entonces, Mm, cuando alguien habla de algo, te oyen y te con mucha atención. Y cuando el otro habla de algo, yo los oigo con mucha atención. Ya noto cosas que son importantes. Entonces, porque creo que están bien elegidos los miembros, po. O sea, mm, porque creo que los que están ahí, nuevamente, son parte de un puzzle que genera mm, valor en conjunto. Entonces, para mí cada reunión es súper nutritiva, porque hay cosas que voy incorporando y cosas que voy aportando, que al final son lo que por algo seguimos ahí, digamos, estamos todavía en mm. ese espacio. Qué interesante. Fuera el rol mujer, fuera el rol que ocupaste en el directorio, ¿qué es lo más difícil de pasar de ser una emprendedora a una directora? Esa transición tuya, ¿qué es lo más Mm, difícil? yo te diría que al revés de lo más difícil, lo más positivo es que te permite estar en todos los espacios del- de la toma de decisión.
Eso para mí es súper interesante. Incluso a mí me coincidió con una época en que hacía muchas clases en la universidad también. Entonces estaba en el emprendimiento, en la calle, ahí con las manos en la masa, ¿cachai? Arremangando, haciendo lo que uno hace, digamos, en estos espacios que son súper corporativos, mucho más formales, que me he aprendido muchísimo de la gobernanza, de cómo, en el fondo, de la estructura de una empresa grande, ¿cachai? Cómo se toman decisiones en esos espacios, qué sé yo. Y por otro lado está la academia, con todo el valor que tiene esa cosa más como de la profundidad del pensamiento. Entonces, por un lado, yo soy súper doer, pero también tengo esa parte media ñoña, ¿cachai? Que es como de ir como pensando, masticando las cosas, mirándolas, analizándolas. Y ahora con la IA, ¿para qué te digo? O sea, mi clot me tiene raya la cabeza, o sea, ¿cachai? En este proceso. Entonces, yo diría que más que difícil, Javier, es lo que me ha dado. Me ha dado la posibilidad, entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, que también tengo espacio en radio y qué sé yo, que me han dado la posibilidad de estar de panelista y todo, cuando yo hablo de los cambios de la sociedad, hablo desde estar en espacios diversos al mismo tiempo. Entonces veo lo que pasa acá y veo lo que pasa acá. Y eso me da como mucho más como propiedad para poder hablar de lo que estoy diciendo y para poder decir que entiendo muy bien de dónde vienen los cambios. Por eso el tema del cambio social, el estallido social para adelante, yo quizás tenía una Bueno, mirada te un poco. tocó eso en el directorio, ¿no? Sí, po, y quizás yo Claro, tenía una qué mirada un poco más interesante. diversa que muchos de mis compañeros, porque yo veía que esto se estaba gestando, incluso nosotros, Javier, en la empresa B y todo, que esto se venía gestando hace un tiempo ya, no era algo nuevo. Y todas estas empresas B que salen es una reacción a eso, ¿no? Y esto mismo que uno ve las brechas y hace algo para dar, es porque hay brechas profundísimas en la sociedad. Entonces, desde ciertos espacios que son más como ensimismados, por llamarlo de alguna manera, porque tú estás liderando un espacio hacia acá, muchas veces no veís, no podéis como olfatear, tener esa sensación de lo que está pasando. Y a mí me da esa posibilidad de estar en todos los lados. Entonces, entiendo todos los lados, los puedo mapear súper bien, entiendo las reacciones que tienen cada una, y eso para mí, a mí como persona, como profesional, me da un valor altísimo, porque me ha dado la oportunidad de estar al mismo tiempo en espacios que son incluso contrapuestos muchas veces. Si este episodio te está haciendo pensar distinto, imagina lo que podrías lograr si cada mes trabajas tus decisiones más importantes con otros empresarios como tú. Todo esto guiado por alguien que ya pasó por donde estás tú. Eso es Ventex. Aplica en ventex.cl. Te esperamos. Uno podría decir, llegó a la subiste por este ascensor dorado, ¿no es cierto? Es que fue Llegué a la literal. cúspide de a la cúspide de mi carrera, ¿no es cierto? Aquí me siento en este asiento y que nadie me lo quite, y yo me dedico a esto y acá aseguré. Pero tú no, po, seguiste haciendo cosas. Ahora, de hecho, podemos hablar también de Ada, de Moni Quinn, que está ahí en ese tema. Cuéntame cómo fue no quedarte cómoda por un lado en ese espacio. Tú no eres una persona que probablemente se va a quedar cómoda, pero ¿qué también tuviste que hacer activamente para no quedarte en esa comodidad? Para Es seguir exponiéndote a las otras realidades que te nutren, como, ¿hiciste un ejercicio activo de eso es que ¿sabes lo que o pasa? Que fue más lo natural? que a mí me mueve en la vida, Javier, no es estar en ese sillón. O sea, si a mí me sacan mañana, no se me acaba la vida. Probablemente la billetera va a estar más rígida, sí, 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 pero no se me acaba la vida. Al contrario, o sea, para mí, al contrario, quedarme en esa silla es un espacio de irme encerrando. Y mi motivación siempre ha sido sobreestimulada. De hecho, no tomo café por eso. Si tomo café, yo pega al techo, ¿cachai? ¿No? A mí todo me estimula. Yo voy a un espacio, siempre a un lugar o a una situación y veo cosas, digo, ¡ay, qué choro esto! ¡Ay, qué entretenido esto! Oye, aquí se podría hacer, ¿cachai? Entonces, para mí, y además que encuentro que pierde valor uno como ser humano también, porque el mundo evoluciona y tú vas a estar en un espacio que no es tu espacio tampoco, porque es un espacio prestado en el fondo. Uno está haciendo un servicio para otro, pero no es mi espacio propio. A mí me gusta generar espacios propios, entonces, de hecho al revés, como que agradezco estar ahí, lo encuentro fascinante, entretenido, para mí me apasiona la industria, me ha permitido hacer lo que estoy haciendo ahora, em, pero siempre lo he visto como de tránsito, ¿cachai? Como un espacio donde no es mío, no soy la dueña, donde en cualquier minuto pueden cambiar la mirada y yo estoy ahí, soy funcional a ese espacio, y no es lo que me define en la vida. Y no es lo que yo quiero que me defina tampoco, o sea, soy súper orgullosa de ser directora del banco, me encanta, pero no es mi definición de la vida. ¿Cuáles son los principales logros que te enorgullecen de estos 8 años en el directorio? Y tú dices, "Puta, por mucho que no hayamos cambiado drásticamente, hicimos este pequeño cambio que generó esto".
Yo te diría que nuevamente las cosas no son por una persona, son todas colectivas, pero sí yo creo que el ampliar los temas de conversación dentro del espacio de directorio creo que son cosas interesantes. Por ejemplo, cuando yo llegué se hablaba el espacio de finanzas, lo financiero tomaba casi todo el directorio. Y no es que haya cambiado por mí, probablemente cambió porque el mundo va cambiando. Pero también yo he sido posible que yo vaya poniendo puntos que ayudan a mirar de que el mundo va cambiando po, y de que hay temas que son importantes. Y además tenemos reguladores que hacen que estas cosas, que en el fondo te exigen más cosas. Entonces, claro, hoy día el directorio de la parte financiera es súper importante, pero también hay otras partes que son súper importantes. Y no solamente la sostenibilidad, porque uno piensa que siempre la cosa va para allá. No, son temas empresariales, duros, estructurales, estratégicos, pero que no son solo financieros. Las finanzas muestran una realidad, solo los números están mostrando una realidad. Te muestran, es un resultado de algo, ¿no? No es el porqué de las cosas. Entonces, el entrar en el análisis más del porqué es lo que a mí creo que tiene más sentido. Y es como que he visto que desde el primer día hasta ahora ha evolucionado muchísimo todo eso, y nuevamente no es por mí. Yo sería total, no, nada que ver. Yo solamente puse como a lo mejor algunas cosas en algunos espacios, pero es porque el mundo cambia. Y eso a mí me parece que ha sido súper interesante, súper interesante, como ya la conversación en los directores no solamente tiene que ver con lo financiero, que sí es importante, pero nuevamente lo financiero son una consecuencia de otras cosas. Y en términos de la clienta mujer del banco, ¿has logrado, hay algún programa, alguna Sí, línea de bueno, de hecho existe financiamiento que te El Woman haya... Initiative, que yo participo súper activa de eso, que viene de Canadá, pero acá en Chile se metió full en pyme. Y de hecho se miden los indicadores de cuántas empresas de mujeres se están financiando, se puso un financiamiento especial para el tema de crédito, Mm, ahora se va a empezar con inversiones, con un foco en mujer, que yo escribí un libro recién que se llama Las mujeres invierten, con la Victoria Paz sobre este tema, que encuentro que hay un espacio ahí súper desatendido, y de hecho ahora hicieron una capacitación profunda a todo el equipo de inversión para meterse en este tema como un mercado. Para mí esas mm, cosas las encuentro fascinantes, o sea, mm, que lo vean como un mercado. Esto no es mm, asistencialismo, esto no es mm. eh, beneficencia, esto es negocio puro. O sea, para mí eso ha sido súper interesante. Qué buena, qué inspiración, Fernanda. Qué inspiración. Oye, ¿y en qué minuto empieza a aparecer esto de Ada, de Money Queen? Cuenta un poco cómo parte esa historia. Empieza a aparecer justamente desde, nuevamente, esta como brechas que yo veo en todos lados, y vi que de alguna manera en el sistema financiero también habían espacios de oportunidad totales, y que siento que las mujeres somos subentendidas y subatendidas por la industria. Y no se trata de productos distintos, porque muchas veces es como, pongámosle una cosita rosadita, qué sé yo, pero sí de la manera en cómo nos relacionamos con la plata, es totalmente distinta. Y desde ahí parte la idea de cómo podemos, para mí lo más empoderante siempre ha sido el conocimiento, Javier. O sea, yo creo que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Por eso Mujer del Pacífico traspasa capacitación, traspasa conocimiento. Y por eso partimos originalmente el mundo como una comunidad en que nosotros hablamos de plata libremente y que traspasamos mucho conocimiento, y ahora ya, mira, hacemos agentes de inteligencia artificial, en que se los vendemos somos B2B, se lo vendemos a las instituciones financieras para que se lo entreguen como un coach financiero a sus propios clientes. Y eso no solo mujeres, pero sí es muy femenino en la aproximación. Tiene mucho de la empatía, tiene mucho de entender cómo tomar las decisiones, tiene mucho de acompañarte y no dejarte solo en este camino, que es tan solo el camino financiero. Incluso ayudamos en algunos bancos, trabajamos incluso con cobranza, ayudando no a cobrar, sino que las personas se ordenen. Entonces ha sido súper bonito, porque cuando una persona le pone un corazón, una persona mayor, tú le pones un corazón a un agente de inteligencia artificial, así como te quiero mucho, para mí estoy pagada, po, O sea, esto ¿cachai? es como un coach Es un financiero coach financiero con IA basado en inteligencia artificial y que se que te relaciona contigo ayuda. por WhatsApp. Ya, entonces básicamente es como que dice, oye, no sé cómo llegar a fin de mes y este gallo esta gente te Te ayuda, te ordena, te ayuda a ordena. ordenarte. Exactamente, ¿Y exactamente. cómo es el modelo de negocio? Nosotros se lo vendemos a los bancos, cajas de compensaciones, cooperativas, compañías de seguro, y ellos en el fondo se lo dan a sus clientes de manera gratuita, se lo entregan como parte. Nosotros lo que estamos luchando para el escalamiento es que vaya como parte del producto financiero. O sea, tú cuando vayas a buscar una tarjeta de crédito, te den una cuenta al banco, habrá ahí una cuenta, lo que sea, que venga con tu coach.
Eso para mí es Claro, y como eso además el aumenta paso las natural. tasas de pago, o sea, disminuyen Todo. O la... sea, nosotros tenemos ahí Claro. los indicadores que tenemos. O sea, son súper, súper, súper buenos porque al final las personas hemos estado muy desatendidas en este tema y también muy transaccional. Nuevamente un poco lo mismo, ¿no? Una relación muy transaccional con lo financiero, muy compleja, uno no entiende nada, se deja influenciar mucho por lo que sale en redes sociales porque no saben nada. Entonces hay un espacio de oportunidad gigantesco y que nosotros, yo creo que lo hemos sabido solucionar súper bien. Yo creo que hay un coach que está en tu teléfono, que está contigo 24/7, Mm. que te ayuda en todas tus dudas y te va acompañando y te va entregando estos conocimientos cotidianos chiquititos, que te van haciendo que tus finanzas vayan cambiando de a poco tu situación. Yo creo que lo hemos solucionado súper bien y me carga ser como creerme la muerte, pero yo creo que ha sido súper difícil y yo creo que tenemos una súper buena solución en verdad. Ayúdame a mencionar un poco el estado del arte de tu agente en términos de, no sé, usuarios, clientes. Ayúdame a entender el negocio, ¿no? A dimensionarlo. Ya, a ver, nosotros, a ver, lo que te digo, le vendemos estos coach financieros a las instituciones financieras y ellos se le entregan a sus clientes. Es un B2B, nosotros tenemos licencia, hacemos setups y tenemos licencia por miles de personas. Entonces, y tenemos bolsas, así como las bolsas de los teléfonos, Mm, y tenemos tokens. Entonces, las instituciones financieras nos van comprando bolsas de cuántas miles de personas quieren en el fondo entregarle esto. Y tenemos estos tokens que en el fondo cuando hay personas que lo usan, por ejemplo, poquito, nosotros le hacemos una cierta cantidad de evolución a la institución financiera para que no sea una pérdida para ellos, qué sé yo. ¿Y cuántos Entonces, clientes tienen? ¿Como cuántas instituciones tienen hoy nosotros día ya trabajando con trabajamos ustedes? con 3 bancos, trabajamos con 2 cajas de compensaciones por ahora. Sí, Ya. ¿Y usuario, tenía alguna data de cuánta gente está usando esta cuestión sí, como activamente 15.000 personas al mes? al mes. Mira, qué interesante. Entonces, ahora lo que Y nosotros ella, queremos es escalar, porque para escalar necesitamos que hayan bebido en el producto financiero, básicamente, ¿cachai? claro, Que venga claro. como el combo, así la hamburguesa con las papas fritas, nosotros somos las papas fritas. Está entretenido, ¿ah? Mm. Y todo eso en Chile hoy día. Oye, a Chile, sí, porque mira, la profundidad del mercado financiero en Chile es enorme, es Mm, gigante. Si piensa que todas las personas en Chile tenemos que convivir con esto. claro. La gran mayoría mayor de 18 tiene una cuenta en alguna parte, ya sea, en Chile somos súper bancarizados, po. La inclusión financiera es bien amplia. Entonces, ya sea cuenta RUT para adelante. Así que la profundidad del mercado, mira, hay ciertos mercados que tienen N profundidad en Chile, como la financiera y como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el consumo masivo, digamos, ¿cachai? Supermercado, retail y todo el retail. El resto es súper necesario salir para afuera del tiro, pero estas tienen harta profundidad. Entonces, si logramos hacerlo bien profundo en Chile y dejar instalado un buen modelo, es más fácil. Y de hecho, nuestro modelo de crecimiento es con un cliente. O sea, no estamos pensando salir solos para afuera. O sea, si alguno de nuestros clientes que son internacionales lo llevan para afuera, ese es nuestro modelo de crecimiento. Mm, mm. ¿Qué ha sido lo más difícil de construir Esto esta sí que ha sido aplicación? desafiante, peludísimo. Porque además acá tenemos inversionistas, o sea, lo hicimos como startup, no es una startup, entonces levantamos inversión, $500.000 fue nuestra pre-seed, nuestra primera ronda. El desafío de la socia original también fue complejo, ahora hay una socia que salió, el construir producto, no desde la tecnología, bueno, sí, la parte de tecnología, pero ellos saben hacer lo que saben hacer, digamos. Pero el producto, tener ese fit porque con el mercado y entender quién está dispuesto a pagarte más por esto, o sea, de verdad lo que digo, uno tiene desafío todos los días, generar valor permanente, además la tecnología cambia todos los días. Entonces hay que estar siempre como em, en- viendo un nuevo modelo de negocio. De hecho, justo te dije que estoy estudiando ahora un curso en el ESADE que es de inteligencia artificial y fintech. ¿Cachai? Porque de verdad lo que ayer estábamos haciendo ya no, y hay que hacer algo nuevo hoy día, ¿cachai? Mm, mm. Entonces, ese es el tremendo desafío, es la velocidad, te diría yo. Es la velocidad de una startup. ¿Algún caso, sea con las instituciones o con los usuarios, que tú digas, mira, aquí hubo product market fit y resolvimos el problema y te Es que con enorgullezca? todos nuestros clientes tenemos súper buenos indicadores, súper buenos indicadores de resultados, ¿cachai? Entonces, o sea, yo diría que lo más difícil para nosotros es trabajar con gente que está en mora muy tardía. O sea, que hay gente que no, 60, 90 días que no han pagado, ¿cachai? Porque están con una resistencia a cualquier cosa que venga de ese acreedor, Mm, ¿cachai? claro. El Entonces, que gallo el me quiere acreedor, engañar. claro, que el acreedor venga a ofrecerte, la gente le tiene susto al acreedor, ¿cachai? Mm, Y no saben que pueden renegociar, no saben que pueden buscar condiciones, que en el fondo que al acreedor le conviene que tú le pagues, no que no le pagues. mm.
Entonces, eso es más difícil porque piensa que ya los números 600, 800 nadie los contesta. Entonces, cuando viene tu acreedor y te ofrece algo tan fantástico como si hoy tengo un coach que te va a ayudar a bajar tu deuda, te viene como diciendo, "Ch, no te creo, ¿cachai?" Pero yo diría que eso es lo más desafiante, pero con los que sí trabajamos, como que en el fondo con los que no están en esa situación, en general tenemos súper buenas tasas de resultado, que hay varios cambios súper importantes que empiezan a ¿Cómo los incluso, miden eso? mira, por ejemplo, te ponen un súper buen ejemplo, con Banco Santander y con la Fundación Por Todas trabajamos en Bajos de Mena, en La Ventana, y terminan, familias que terminan ahorrando, ¿cachai? 5 lucas mensuales que no se tuvieron que encalillar, no tuvieron que sacar el superavance en marzo para comprar los Mm, útiles escolares, gracias a esto. Estamos hablando de las poblaciones más vulneradas del país. Entonces, si ellos pueden, tú te das cuenta que cualquier persona puede hacerlo, ¿cachai? Entonces, nuestros indicadores tienen que ver con eso, tienen que ver con cuántas personas se ordenan, cuántas personas dicen que se sientan más seguras, tomando decisiones financieras, cuántas personas empiezan a bajar su deuda, cuántas personas empiezan a ahorrar. O sea, todo eso va cambiando y al final esos son indicadores de negocio para las instituciones financieras. qué interesante. No es fácil lo que armaste, ¿eh? O sea, la mezcolanza entre Peluísimo. inteligencia artificial, entre el segmento de cliente, o sea, es todo muy difícil. Es peludo, por eso te digo, si no ha sido fácil nada desde el día 1 0, pero ha sido fascinante igual. Y por eso te Ya, digo, cuando qué alguien me interesante. dice, imagina que alguien te dice en Bajos de Mena, no tuve que sacar el superbalance para comprar los útiles este año. O sea, para mí ese es el éxito. Si me diría exitosa, hoy día me siento exitosa por eso. No porque tenga Claro. tanta plata en la cuenta corriente, ¿cachai? Hablemos del futuro, hablemos de inteligencia artificial. ¿Qué estáis viendo? Creo que fue tu hermana, me dijo, la Feña es visionaria. Entonces, si a los Mm. 15 años, 20 años era visionaria, hoy día debe seguir siendo visionaria, entonces debe estar viendo algo que el común de los mortales no está viendo a 20 años plazo. ¿Qué estáis viendo? Yo más que ver a futuro, yo creo que tengo la capacidad de mapear la realidad actual. Eso es lo que, como sentir, ver dónde están esos espacios, ¿cachai? Como que no están siendo muy atendidos. Y hoy día la tecnología habilita poder hacer cosas increíbles, ¿cachai? Que era muy difícil hacerlo. Yo estoy viendo que hay espacios que están ahí, súper interesantes, de gran impacto. Por ejemplo, uno tiene que ver con el envejecimiento de la población. Yo creo que ahí hay, y piensa que estamos ya en la IA agéntica y agentes que son autónomos. Y sí, o sea, el otro día lo hablamos con alguien, pero imagínate que los adultos mayores puedan tener un cuidador que es un algo, no un alguien. ¿Cachai? No, o sea, ¿cómo sería una mejor calidad de vida de la tercera edad y donde personas podrían salir a trabajar en vez de estar cuidando? O sea, todo lo que se genera ahí, pero de ahí para allá estoy hablando de un sinfín de necesidades y de oportunidades que con la tecnología, el tema de la salud, como hoy día hay enfermedades que ya no van a ser mortales ni enfermedades tal cual, yo creo que hay una tremenda, tremenda oportunidad en muchas cosas. Nuevamente creo que lo financiero siempre hace necesario, pero la forma es totalmente distinta. Ahí o sea, para mí, como yo lo estoy viendo y como lo estamos viendo nosotros en Money Queen, es que tú no te vayas a relacionar con un banco, tú te Mm. vayas a relacionar con tu ser digital. Tú le pongáis el nombre que queráis, se va a llamar, no tengo idea, Pablo, Es como Ignacio, tu CFO personal. Él va a gestionar claro, pero te y gestiona todo automático, entonces al final tú vas conversando con eso, porque hoy día es todo conversacional, ¿cachai? Y probablemente puede ser de pensamiento, no siquiera conversacional, pero con ese ser digital, tú vas a hacer no solamente lo financiero, muchas cosas en tu vida, pero dentro de eso va a ser ya, te pagó las cuentas sin que tú cachí, y ya te hizo suficiente tu presupuesto, entonces además te hace todos los pagos, ¿cachai? Entonces, al final, básicamente, tú disfrutáis los frutos de eso, de esa eficiencia que lo traes en tu ser digital, y probablemente hay tener un crédito, hay tener lo que tengáis, ni siquiera las instituciones probablemente van a dar el producto, pero quién va a ser el delivery del producto es tu ser digital personal. Yo creo que mm, eso, por lo menos en la evolución, y eso es lo que me gustaría esperar a que lleguemos a ser nosotros en algún minuto. que está cambiando todo tan rápido. A mí me cuesta mucho, me cuesta mucho Que hoy seguir día un existe poco. la tecnología, se le eh, puede hacer que si no existiera, pero hoy día existe y a bajo costo sí, además. sí, sí. O sea, esto de los agentes a mí me cuesta, o sea, porque además pasa que en un mes más va a salir otra cosa ¿No? que destrabada por los agentes, que va a ir más rápido y yo siento que me voy quedando atrás. O sea, la O sea, me cuántica, pues cuesta mucho. la computación cuántica está ahí, ¿cachai? Y Sí, eso va a ser sí, brutal. El blockchain no se ha usado tanto, pero va a ser bien relevante para todo lo que es descentralizado. Entonces, igual es interesante porque es un cambio, o sea, no es que vayamos a dejar de usar cosas financieras o que los financieros mm, no son un tema en nuestra vida,
pero sí va a ser de una manera totalmente distinta. Y otro espacio de oportunidad o de necesidad que yo creo que es súper relevante es, ¿vamos a trabajar en el futuro o no? Y no en el futuro Entiendo. lejano, está pasando lueguito. Mm. Y si no vamos a trabajar, porque no necesitamos trabajar, porque en el fondo básicamente los agentes hacen la pega que decíamos nosotros, pero nos van a gratificar por no tener que trabajar, digamos, o sea, porque el espacio está ocupado, ¿qué vamos a hacer, po? ¿Cachai? Y eso es súper interesante pensarlo, porque va a pasar, o sea, no, y lo digo en positivo, no en negativo. ¿Cómo, cómo, cómo veis el desafío a nivel gran empresa, banco, en la industria financiera? ¿Cómo O va, sea, lo que pasa cómo es que se- yo quiero la industria, pero la estructura, como la conocemos, no es el cambio. O sea, no es la digitalización el cambio. El cambio es mucho más profundo que eso. O sea, estamos hablando de cosas que un ser digital no es el cambio por ser tecnológico, es porque te soluciona la vida. Y hoy día la industria no está solucionando la vida de las personas. Está presente en minutos puntuales en que la persona necesita un producto financiero, pero no te hace la solución de la vida. O sea, no te soluciona la salud, no te soluciona, ¿cachai? Entonces yo creo que como que esto se va juntando, po. ¿Cachai? Y no todas tus necesidades, y en esa necesidad lo financiero es vital. Y estamos desde que nacemos, como digo, las 24 horas del día tenemos que hacer cosas con lo financiero, nos guste o no. Entonces usar digital es claro, hoy día se habilita que exista la tecnología para hacerlo, pero te soluciona un problema que es hacer eficiente el uso de tu plata. Entonces, si se lo eficienta a alguien, no tenés que hacerlo tú solamente disfrutáis del beneficio de eso, nada más. Y en esa parada no veo que esté la industria. La industria, además, porque tiene un pie de fuerza que es en la regulación, está Mm. súper regulada. Por ejemplo, hay un concepto que se llama Banking as for Everyone o algo así, o Everyone as Banking, que en el fondo cualquier cosa puede ser un banco finalmente, entregar productos financieros. Sí, ¿Cachai? eso he estado mirando, A mí me encanta, o sea, cualquiera, o sea, como que ya los bancos no el van a ser negocio de la solo los bancos esquina. regulados, en el fondo, De hecho, claro. la caja vecina, que es como, ¿cachai? Es como una cosa así, digamos, el almacén también tiene cosas transaccional, bueno, empiezan los marketplaces, qué sé yo, pero después cualquier persona o cosa va a poder ser un canal de productos Mm, financieros, ¿cachai? Entonces, eso mm. también es súper interesante, porque no quiere decir que van a desaparecer las instituciones financieras tal cual, sino que ellos van a probablemente producir el producto, pero los canales son totalmente distintos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para, estoy pensando en tu rol más de como directora, de movilizar una empresa regulada, que tiene una inercia, para adoptar un poco esto y seguir siendo competitivo? Mira, todo se mueve por el negocio. O sea, cuando son necesidades del negocio, se mueven súper rápido. Mm, ¿Cachai? Entonces, efectivamente, la incorporación, la tecnologización, o sea, por ejemplo, el banco donde estoy hoy día es un banco, casi un banco digital, digamos. O sea, y eso es por necesidad del negocio, sin mm, duda. Lo que te estoy diciendo ya es un paso mucho más disruptivo, po. mm, Eso hay que ser más audaz y hay que estar dispuesto a jugar ese juego, digamos, de la mm, audacia y de estar como construyendo el futuro. Yo siento que en general las instituciones financieras son más de ir un poco más detrás que estar construyendo el futuro que viene. El futuro que viene lo construye la fintech, lo mm. construyen estos actores nuevos y después las instituciones van viendo esta oportunidad, digamos. Mm. Entonces, porque les cuesta más moverse, que son mucho, súper grandes, po. En Sí. general Ya han son muy, aparecido muy un grandes. montón de competidores y intermediarios que están jugando un rol importante. Entonces estoy Sí. pensando en los Fintual, en los Toku, en No, los han aparecido todos estos muchísimo, nombres que muchísimo. están agarrando harto vuelo y se nota, o sea, desde el punto de vista del usuario, es infinitamente más user friendly. O sea, yo armo una cuenta Fintual en un día, mi plata está invertida en un día. Yo voy a abrir una cuenta corriente en un banco, es una tragedia. Mm, En un banco tradicional, es doloroso, o sea, uno se sí, despierta en la mañana con dolor de guata. sí. Entonces, eh, el mundo va muy rápido. O sea, lo que pasa es que nuevamente ya son estructuras súper grandes, hiperreguladas. Cuando uno nace en el siglo pasado, pucha, que es difícil tener esa capacidad de ponerte los anteojos de este nuevo siglo. La tecnología es lo que más se entiende, digamos, el cambio tecnológico es lo que es más fácil de entender, lo que es más difícil de entender, el cambio de piso es lo más difícil Claro, de entender. como lo cultural, lo Que es lo más conductual. brutal para mí. La tecnología, nuevamente, yo siempre la he visto como un medio,
La claro, veo como una herramienta para el cambio, no la veo como el cambio en sí mismo. O sea, provoca un claro, cambio muy profundo, pero lo que es más mm, difícil de entender es cuál es ese cambio. Y eso, mm, eso para las instituciones es muy difícil porque está en tu día a día y tenéis que llegar como con la métrica de fin de mes y tenéis que reportarle a los accionistas y así nos vamos, digamos. Y mientras más grande, más difícil. Entonces, los que claro, son más ágiles, más chicos, entienden súper bien un trabajo puntual que hacen, entienden súper bien el segmento, vienen con una mentalidad totalmente mucho más conectada a lo cultural, por algo nacen, mm, entonces vienen con esa ventaja, tienen otras desventajas, pero vienen con esa ventaja y por eso pueden como competir desde un espacio que antes hubiera sido impensado competir. mm, mm, cierto, cierto. Qué interesante el mundo. Se viene un mundo muy extraño, muy, muy Fascinante, yo de extraño. verdad, Javier, siento que somos afortunados y afortunadas de vivir hoy día. Mm. Me siento totalmente afortunada y de poder ¿Qué es lo ser que más te entusiasma? actores de hacer cosas. Es que imagínate todo lo que antes no se podía hacer, que hoy día se puede hacer. Imagínate lo mismo que hacemos nosotros, tener un coach, alguien que te acompaña en tu vida financiera. Antes era impensado, que imagínate, tenías que tener personas, ser humano, atendiendo gente. Eso era inviable, caro, cero escalable. Eh, Todo es apasionante, poder estudiar lo que queráis, muy barato, de cualquier parte del mundo, en módulos chicos. ¿Cómo no va a ser fascinante? En vez de tener que tener una carrera que dura 5 años, que tenéis que ir a una universidad física, que tenéis que pagar no sé qué cantidad de plata, o sea, todo es fascinante. De la Mm, salud, el mismo envejecimiento, o sea, las personas a los 70 años es como que tuvieran 60 y así va, y en algún punto vamos a ir hasta los 100 no sé cuánto, activos y haciendo mm, la vida porque hoy día todo te lo va permitiendo. La capacidad, para que te digo, la inteligencia artificial yo lo encuentro que, o sea, ya con lo poco que la uso, digamos, que solamente como una herramienta para mi trabajo, la encuentro que es alucinante. O sea, ayer me hizo un mockup de una web en 5 minutos, Claude, mejor que cualquier diseñador web. Pero es que te morí en 5 minutos. Y fue como, cacha, en costo, en tiempo, o sea, lo que te libera, la, de verdad nos transforma en un superhumano. mm, Fuera de broma, en mm, superhumano. Es cierto. Entonces, y sin tener que ponerte un chip adentro, digamos, o sea, solamente con lo que ya está disponible, con la herramienta disponible para uno. Mm. Es una extensión, es como una extensión biológica de, Tal del cual, ser humano, la tecnología, tal como que cual. destrabó un... Ahora ya no es Sí, algo aparte, es mm, como conjunto y que vamos a convivir. La robótica no, como es normal, como digamos. paralela, La claro. robótica cotidiana no ha evolucionado tanto todavía, pero con lo cuántico, el AI y todo, y va a evolucionar y en algún minuto vamos a hacer como la robótica, toda la tecnología y nosotros como un núcleo en el Claro, fondo. Y eso, claro. imagínate lo que nos va a permitir. Soñar, me Qué dijiste, interesante. Javier, antes jamás hubiéramos trabajado online, jamás, esto no lo jamás lo hubiéramos hecho Mm, online, mm. ¿cachai, no? Tú me decías, Hace 6 años atrás. Yo en O sea, Santiago, impensado, o que la gente pudiera trabajar híbrido, no se podía. Imagínate cómo mm, liberó un potencial gigantesco, algo tan sencillo, ¿cachai? sí, sí. Oye, hay algo que a mí me tiene intrigado. Bueno, siempre me ha tenido intrigado. El cerebro de las mujeres parece ser que está mejor cableado para los mundos que vienen. Esa es mi sensación. Las mujeres son capaces de perseguir cosas que nosotros, Am, más quizás con nuestro cerebro más Homo sapiens, no somos capaces. mm, Son sí, capaces de comunicarse mejor, de tejer mejores tal redes, cual. de construir más sostén. Sí, Eh, ¿qué- o sea, te hago la pregunta para atrás y te hago la pregunta para adelante. Para atrás, ¿cómo sientes tú que haber sido una mujer ha sido una ventaja biológica, digamos? Y para adelante, como te sientes mejor preparada o totalmente, no que los totalmente. hombres. Ah, yo siempre digo así, la nueva economía o este nuevo mundo es mucho más femenino en características que el anterior. El anterior era mucho más masculino, por eso lo masculino era lo que dominaba, y no hablo de hombre y mujer, sino que lo masculino y lo Sí, femenino, con todas estas características que estáis definiendo tú. Y antes las mujeres que participaban del mundo masculino tenían que ser súper hombradas en su actitud, la manera en cómo se vestían, en cómo actuaban frente a este espacio de toma de decisión, ¿cachai? Em, Hoy día es todo al revés, hoy día todos estos liderazgos, los liderazgos tienen que tener atributos más femeninos, sean hombre o mujer. Y yo creo que ahí hay algo que los hombres, hay algunos que lo tienen por defecto, pero la mayoría no lo tiene, que es la empatía, el mm, ser empático o empática.
hay mujeres que no son cero empáticas también, pero esta cosa que tú dices, esta cosa como del mapeo de situaciones, uno llega a la casa y sabe cuando el cabro chico se siente mal, cuando tu pareja puta, no está pasando muy bien, cuando alguien llega feliz, cuando la persona que trabaja en tu casa está medio choreada con algo, te lo hace decir sin decírtelo, ¿cachai? Y eso pasa lo mismo en las empresas, en todos los espacios, en todos los espacios. Llega ahí en la mañana y veía a todo el alumno en la universidad, y, ¿cachai? O sea, uno percibe, ¿cachai? Tenía esas Mm, como, y esto es lo que tú dijiste, o sea, nosotros somos capaces de tejer lazos fuertes muy rápido, o sea, nosotros, Javier, no sé cuántas veces hemos estado físicamente juntos, pero yo me siento que soy amiga tuya, mm, ¿cachai? ¿O no? mm, Y yo puedo confiar en ti, tú puedes confiar en mí, yo te puedo ayudar en lo que te, ¿cachai? ¿O no? Y eso es muy femenino, el hacer lazos fuertes muy rápido. Imagínate la era colaborativa, en que ya las cadenas de valor son distintas. El hacer lazos fuertes, es lo que hablábamos de la relación comercial, es más relacional, mm, ¿cachai? ¿No? mm, Es muy, muy, muy importante. Entonces, como que esas características es lo mismo que antes era toda la competencia, competencia, porque era como súper competitivo. Ahora tú entendís que el espacio, la tecnología, todo esto que hemos hablado, la innovación, permite de que la escasez ya no existe. Entonces tenéis que ir a matar al de al lado, po, porque podéis mm, tener tu espacio, ¿cachai? claro, Entonces, eso hace que las características de liderazgo de esta nueva son mucho más femeninas. Y mm, por eso me siento súper bien preparada para lo que viene y para lo que estamos viviendo. mm, Porque creo que vengo seteada con varias de las características que son como una base de lo que se necesita para liderar en estos nuevos espacios. sí, sí, a mí me pasa, bueno, no sé cuándo va a salir este episodio, pero la Cata está embarazada, estamos esperando un hijo. Qué Entonces, lindo. sí, nos tiene muy entusiasmados. Una de las cosas, bueno, ella siempre ha sido mucho más plástica cerebralmente que yo, pero una de las cosas increíbles es ver cómo esto del baby brain y que se adapta a la nueva realidad tan rápido. Y uno, y uno tan monofocal, como con su martillo, las mujeres son mucho más hábiles para cambiar y adaptarse, o Sí, pues sea, y el a las nuevas realidades. multitasking también es un tema. O sea, uno Sí, puede estar literal, o sea, con la boba en brazos, dándole papa, mandando una cuestión importante que tenéis que entregar, alguien que te está llamando por teléfono, dándole la instrucción al jardín, mm, ¿cachai? mm. Uno tiene esa capacidad y se Yo no, desarrolla, es una habilidad. yo no tengo Pero esa por eso somos complementarios, pues, Javier. Por eso pues, yo, ponte tú, yo soy feminista, pero no veo el feminismo como capacidad. las mujeres sobre los hombres. Yo entiendo Claro, que es un complemento claro, estas dos características, ¿cachai? Por eso, claro, ponte tú, en la era anterior, esto de que fuera tan primordial lo masculino era difícil, porque se necesitaba complemento y por eso fue bueno en algún minuto y en algún minuto ya guateó. mm, Y ahora también tampoco se trata que se pase todo para todo femenino, ¿cachai? Sino a lo que voy es que eh, por algo somos distintos, ¿cachai? No hay que ser iguales. Lo que yo mm, lucho es por la igualdad de oportunidad, no por la igualdad de que seamos iguales, mm. ¿me entendí? Entonces, para mí eso es lo fundamental de toda la conversación de la equidad y todo, es que somos complementarios. ¿Cachai? Y por eso las personas, por ejemplo, me voy a meter en un té de lo que voy a decir, pero las personas que, por ejemplo, son homosexuales o qué sé yo, tienen características más propias del otro género, del cual se sienten más parte. ¿Cachai? O sea, una Mm, persona que, no sé, que a ti te gusta, si a mí yo fuera lesbiana y me gustara una mujer, es porque probablemente también tengo ciertos atributos un poco más masculinos que me hacen que ¿cachai? mm, Y a lo mejor mm, alguien me va a decir, no, tú estás loco lo que estoy diciendo, pero es lo que yo siento que es así, pues, ¿cachai? No tengo mm, idea. mm, Entonces, y a lo que voy es que este complemento es demasiado importante y por eso es bueno que la mm, sociedad lo abrace, lo entienda y lo potencie. Y no es mm. la guerra de las mujeres contra el hombre feminismo, que está súper mal entendida. Oye, en honor al tiempo, Fernanda, porque tú eres una mujer muy ocupada que tiene que irse a sus directorios, No. ¿qué mensaje te gustaría decirle a emprendedores, a mujeres que están tomando desafíos difíciles en esta nueva era de la inteligencia artificial, de un feminismo más moderno, de los nuevos tiempos? ¿Cuáles tú crees que son las dos o tres papitas o las preguntas, quizás más que las respuestas, que uno tiene que estar haciéndose para mantenerse vigente? Yo creo que voy a ser súper chanta en lo que voy a decir, ¿ah? Pero justo me acordé del discurso de Steve Jobs, ese que dio en la universidad, que decía como stay hungry, algo así, o no sé. La cosa es que hay que tener hambre, básicamente. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, creo que hay que tener hambre, hambre de conocimiento. Yo diría que eso es Mm, lo que cambia. O sea, porque si uno no está informado, uno está permanentemente entendiendo para dónde va la cosa,
te quedas ahí atrás súper rápido. Entonces, para mí es el hambre de conocimiento. La pregunta es, ¿qué nuevo puedo aprender? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que necesito saber? Como que estar mirando para adelante y no solamente el hoy día, porque lamentablemente, para lo bueno que me gusta y lo fascinante que vivir en esta era, el cambio ya no es lineal, ya no es de un año para otro, sino que el cambio es meses, básicamente. Entonces, en la industria que estoy, no pares de tener hambre de aprender, no pares. O sea, es la única manera de poder estar entendiendo para dónde va la cosa. Y lo otro es estar conectado con la realidad, hacia el final del día un poco lo que te decía, o sea, no ensimismarse en lo que uno hace y que solamente sea tu pensamiento 24/7 eso, porque al final te vas quedando en un espacio demasiado reducido. Eso. Oye, Fernanda, tremendamente agradecido de tu tiempo. Hay muchos atributos que tiene tu trayectoria, tu vida, inspiradora, humilde, o sea, tremendamente humilde, abierta al cambio, una capacidad de gestión. Yo que he trabajado contigo un par de veces, la capacidad de gestión es brutal, muy auténtica. No sé, se me quedan muchos atributos fuera, pero es realmente, o sea, primero cuesta, a mí me cuesta no solo encontrar, sino que vengan al podcast mujeres, me cuesta. Es un ¿Serio? desafío continuo. Ahora estoy haciendo Ah, un yo te esfuerzo puedo muy dar una activo, lista gigante, así que encantado. Pero primero que nada, como gracias por venir a contar tu historia, gracias por toda la pega que hay hecho, silenciosa, que probablemente no eres, como ven, como te dijo una de tus socias, no es quebrada, dijo. Fernanda no es quebrada. Siempre está al servicio del propósito y no de su ego. Cosa que creo que es un aprendizaje muy valioso para muchos, eh, que nos llevamos a veces por el ego. No es fácil desapegarse. Así que nada, quería agradecerte este espacio, Fernanda, tremenda trayectoria, que ojalá puedan seguir movilizando ahí el cambio en Scotiabank para atender a las mujeres, eh, y también con tus proyectos personales que están muy interesantes. muchas gracias, Javier. De verdad que ha sido un espacio súper distinto de conversación y me hiciste preguntas que eran difíciles y entretenidas, así que todo el éxito nomás. Pues muchas gracias por la invitación, de verdad. Ya, queridos, nos vemos en un próximo episodio de Brutales. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, sé brutal. Cuéntanos en los comentarios qué aprendizaje te llevas de esta conversación. Y no dejes de suscribirte. Eso nos ayuda a traer a los mejores invitados. Nos vemos en el próximo episodio.